El parche 1.2 de Fórmula Legends ya está aquí y trae cambios que pueden cambiar por completo la forma en la que juegas. Nueva dificultad, cambio manual, más realismo, neumáticos que pueden explotar y un roadmap para este año 2026 que viene más recargado. Así que abróchate el cinturón porque esto se pone serio. ¿Quieres jugar al Fórmula Legends al mejor precio? Te dejo el enlace en la descripción o escanea el QR que aparece en pantalla. Instant Gaming, juegos 100% originales, entrega instantánea y descuentos todo el año. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? El Fórmula Legends recibió el pasado 18 de diciembre de 2025 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series el parche 1.2 que viene acompañado por dos nuevos DLCs y un montón de mejoras muy pedidas por la comunidad. Así que vamos a repasarlo todo de forma clara y rapidita. Empezamos este parche 1.2 hablando de una de las decisiones más inteligentes que ha tomado el juego hasta ahora. Es que han añadido una nueva dificultad. La nueva dificultad se llama Muy Fácil. Esta opción está pensada para todos aquellos jugadores que se acercan al Fórmula Legends por primera vez o que quizá gente que no esté acostumbrada a los juegos de conducción o que simplemente quiere aprender sin frustrarse. Con esta dificultad el juego es mucho más permisivo. Los errores se castigan menos. Puedes centrarte en lo importante que es aprender a trazar, a entender el coche y a disfrutar de las carreras. Pero es que aquí viene lo interesante, es que al mismo tiempo se añade por fin el cambio manual, algo que los jugadores veteranos llevaban pidiendo desde hace tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa pues más control, más precisión y una conducción mucho más técnica. Ahora tú decides cuándo subir o bajar de marcha, cuándo apurar el motor y cuándo cuidar la mecánica. Y este contraste es clave. ¿Por qué es clave? Porque el juego consigue algo muy difícil, ser accesible para los nuevos sin renunciar a la profundidad que buscan los jugadores más exigentes. Continuemos con otra de las novedades que cambia completamente la forma de correr en Fórmula Legends. Es que estamos hablando del nuevo comportamiento de los neumáticos. A partir de ahora, cuando el desgaste baje del 20%, existe la posibilidad de que los neumáticos revienten de forma aleatoria. Esto no es solo un detalle visual, esto afecta directamente a la estrategia. Ya no basta con ir rápido, ahora hay que pensar. ¿Aprietas y arriesgas o levantas el pie y aseguras el final de carrera? En las últimas vueltas la tensión aumenta muchísimo, porque sabes que cualquier error puede dejarte fuera de carrera. Este sistema obliga a gestionar mejor las carreras y añade una capa extra de realismo que se nota y mucho. Además de los grandes cambios, este parche también trae muchas mejoras pequeñas, pero muy importantes. Ahora tenemos temporizadores al final de las carreras y en clasificación, más opciones durante las vueltas de quali, nuevos indicadores de proximidad para saber quién tienes cerca en pista y mejoras generales de rendimiento que hacen que el juego se sienta más fluido. Son cambios que no hacen ruido, pero mejoran muchísimo la experiencia. Y junto a esto llegan dos nuevos DLCs. Por un lado, el paquete de inicios de 2010, en donde se encuentran todas las escuderías de marca Hacendado con sus correspondientes pilotos, también de marca Hacendado, para no tener problemas con la FIA, y también el Flower 110E, un coche especial inspirado en los diseños atrevidos y pocos convencionales de principio del 2010. Y por otro lado, el Turbo Pack, con dos coches bastante potentes. El Good Job 90M, que es un clásico elegante y rápido, diseñado para una precisión absoluta, y el Firrex 70E, un icono atemporal de las carreras construido para un rendimiento lleno de adrenalina. Ahora sí, ahora vamos con lo más importante. Señoras y señores, bienvenidos al roadmap de Fórmula Legends para este año 2026. Empezamos este mes de febrero con la llegada del parche 1.3 y este parche es clave porque por fin añade compatibilidad con volantes. Las marcas confirmadas hasta ahora son Fanatec, Moza, Trustmaster y Logitech. Es decir, la mayoría de los volantes más usados por la comunidad. Y no os preocupéis que realizaré un vídeo cuando salga el parche hablando acerca de qué modelos de Fanatec, Moza, Trustmaster y Logitech son compatibles. Esto acerca el juego mucho más a la simulación y abre la puerta a una experiencia muchísimo más inmersiva. Pero es que no viene solo. Junto a la compatibilidad de volantes, añaden también un nuevo sistema de daños visuales que hará que los coches reflejen mejor los golpes, los roces y los accidentes durante la carrera. Engranamos una marcha más y seguimos avanzando en el calendario. En el mes de marzo se abrirá el registro para la beta cerrada del modo online y también vendrán dos nuevos DLCs llamados Track Pack 1 y Coches de finales del 2020. En esta beta cerrada del modo online sería la primera vez que los jugadores puedan competir entre ellos, probar el sistema y ayudar a pulir el multijugador. Si todo va bien del feedback recibido de la beta cerrada del mes de marzo, entonces en el mes de abril el modo online se lanzaría de forma oficial.
Y aquí el juego cambia por completo, porque el online significa más rejugabilidad, más desafíos y una comunidad activa compitiendo constantemente. Y cerramos este roadmap con el mes de mayo, en donde se publicarían los 2 últimos DLCs, en donde se encuentran un campeonato con licencia oficial y el Track Pack número 2. Ahora os pregunto a vosotros y quiero que me dejéis vuestras respuestas a estas 3 preguntitas abajo en la cajita de comentarios. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que más os llama la atención de todo lo que hemos hablado del Fórmula Legends, de todo lo que se viene? Pregunta número 2. ¿Vais a jugar en marzo a la beta cerrada del modo online o vais a esperar de manera oficial cuando se lance en abril? Preguntita número 3, que trae 2 preguntas. ¿Vais a jugarlo con mando o vais a jugarlo con volante? En caso de que sea volante, es alguna de las marcas que aparece en la lista que hemos estado hablando antes. Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí, por haber visto el vídeo del parche 1.2 y la hoja de ruta de lo que se viene de este año 2026 del Fórmula Legends. Ya sabéis, dadle un me gusta si os ha molado, suscribiros para no perderos absolutamente nada, vídeos del Fórmula Legends, directos y muchísimas más cosas, compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo.